La lluvia había cesado hacía horas, dejando el aire cargado con el aroma a pino y tierra húmeda. Ashton Creek, Maine, yacía en silencio. Una postal de la América tradicional congelada en el tiempo. Agrupado en torno al recodo del arroyo que le daba nombre, el pueblo constaba de unas pocas docenas de casas, un puñado de granjas lecheras, el letrero verde desvaído del motel Ashcroft y la fachada robusta e inflexible de la iglesia de San Juan. En su corazón, donde se cruzaban las dos carreteras principales, se encontraba el hacha oxidada, un bar cuya pintura descolorida contaba historias de 1000 noches lentas. La vida aquí se movía a la velocidad de las estaciones, dictada por la siembra y la cosecha, por el flujo y reflujo de los dólares de los turistas que rara vez pasaban de la entrada del parque estatal. La regla tácita, entendida por cada alma, desde el niño más pequeño de la escuela hasta el granjero más anciano, era simple. Una vez que el sol se hundía bajo la línea de los árboles, las calles pertenecían a otra cosa. Mientras la última franja de luz ámbar se desangraba en el cielo, comenzaba la transformación. Las sombras se alargaron, y luego se tragaron el asfalto por completo. Figuras se materializaron desde la penumbra creciente, moviéndose con una gracia disciplinada y depredadora que pertenecía a otro mundo. Vestían uniformes de combate, sus pesadas botas resonando suavemente sobre el pavimento mojado. Eran los soldados lobo, silenciosos, tensos, se movían en patrullas de escuadra. Sus movimientos eran bruscos, económicos. Un gruñido bajo, gutural y constante, retumbaba en sus pechos, un ritmo percusivo para su búsqueda. Sus cabezas giraban sobre ejes invisibles, sus ojos escaneando cada rincón, cada callejón oscuro, cada luz de porche que osaba desafiar la noche invasora. Buscaban algo, y la urgencia en sus rutas de patrulla era palpable. Una violencia apenas velada enroscada bajo su disciplinado exterior. Jack Rains observaba desde la soledad de su hogar, una pequeña cabaña construida al borde del bosque con vistas al pueblo. El peso familiar del rifle automático descansaba sobre su regazo, su frío acero un consuelo en la oscuridad que se cernía. Era un antiguo sheriff, un hombre que una vez llevó la ley y el orden de Ashton Creek sobre sus hombros. Eso terminó después del colapso nervioso, la razón oficial de su partida, una explicación aséptica para un evento que había abierto un agujero en su realidad y dejado una cicatriz permanente. El incidente, inexplicado e inexplicable, lo había empujado a este aislamiento. El borde crudo de su pasado, una herida sin cicatrizar que palpitaba con cada sombra. Conocía el ritmo de los soldados lobo. Sus patrullas habían sido una constante durante meses, un acuerdo silencioso con el pueblo. Ellos se quedaban con la noche, el pueblo se quedaba con el día. Pero algo había cambiado. Su agudizado sentido del peligro, perfeccionado por años en el cuerpo y una innata conciencia depredadora, registró el cambio. Esa noche, sus patrullas se adentraron más allá del perímetro del pueblo. Observó cómo dos escuadras se separaban, sus siluetas engullidas por el denso bosque que formaba el límite natural del pueblo. No se limitaban a patrullar, estaban cazando. El sol salió horas más tarde, pintando el cielo del este con morados y grises amoratados. Los soldados lobo regresaron con el alba, como siempre hacían. Pero su apariencia era diferente ahora. Sus uniformes, antes simplemente húmedos por la noche, estaban rasgados, algunos colgando en jirones. Estaban manchados con una resina negra y viscosa, resbaladiza y reluciente. Y sangre. No el marrón carmesí de un ciervo abatido durante la temporada de caza, ni la mancha oxidada de una ardilla atrapada por un perro callejero. Esta sangre era de un tono más profundo, casi púrpura, espesa y coagulándose, adherida a sus uniformes y piel. El olor subió por la colina con el aire fresco de la mañana. Penetrante, acre, algo extraño e inquietante. Era el olor de una matanza, pero no una que Jack hubiera encontrado jamás en los bosques de Maine. Era un olor de otro mundo que se arrastró por sus fosas nasales
y se instaló en lo profundo de sus entrañas. Más tarde esa mañana, con el olor aún aferrado a los bordes de sus sentidos, Jack entró en el hacha oxidada. La multitud matutina habitual se acurrucaba sobre tazas de café negro, pero la charla fácil estaba ausente. Murmullos bajos, rápidamente sofocados, llenaban el aire. Captó fragmentos de conversaciones susurradas, programa secreto, sectas en el bosque, cosas que caminan después del anochecer. Intentó hablar con el viejo Pete, un leñador retirado que solía presidir junto a la estufa de leña, pero Pete solo gruñó, revolviendo su café con un dedo nudoso. «No lo toques si no te toca, Jack», raspó el anciano, sus ojos fijos en la condensación de su taza. «Nos protegen. Eso es todo lo que necesitas saber». Jack sintió el peso de su miedo, el terror tácito que unía a la gente del pueblo en un silencio colectivo. Eligieron la ignorancia, un frágil escudo contra una verdad que no querían enfrentar. Pero Jack Rains sabía que el silencio no era una opción. La creciente extrañeza, las heridas cada vez más profundas en los soldados, los patrones cambiantes en el bosque, todo hablaba de una tormenta que se avecinaba. La narrativa oficial de su colapso nervioso se había convertido en una tapadera conveniente. Cogió la vieja linterna de dotación militar que estaba guardada debajo de la barra y sacó una cámara desechable maltrecha de su bolsillo. La película estaba caducada, pero serviría. No buscaba una historia para las noticias de la noche. Buscaba pruebas. La noche se acercaba y sabía, con una certeza que se asentó en lo profundo de sus huesos, que estaría fuera en ella. La investigación había comenzado. El silencioso zumbido del expositor refrigerado en la tienda de ultramarinos era el único sonido. Afuera, el sol del mediodía castigaba Ashton Creek, proyectando sombras nítidas que subrayaban el persistente pavor de la noche anterior. Pero la ilusión de normalidad era delgada, frágil. Se hizo añicos con la noticia que comenzó a extenderse como la pólvora desde el único teléfono público del pueblo, resonando a través de los pasillos vacíos de la tienda, susurrada a través de las cercas de las granjas. Un grupo de adolescentes, envalentonados por la arrogancia juvenil y la emoción de romper las reglas, se había aventurado fuera del pueblo el martes por la noche, buscando una escapada, una muestra de libertad. Su camioneta abandonada fue encontrada al borde de la carretera del bosque, con las puertas entreabiertas. Un paquete de 6 cervezas a medio vaciar en el asiento del pasajero. Sus cosas, mochilas, teléfonos móviles, una guitarra barata, yacían esparcidas al borde del bosque, como si hubieran sido dejadas caer en una huida repentina y aterrorizada. El bosque se los había tragado enteros. Luego vino otro. Thomas Big Tom Miller, un hombre que conocía los bosques de Maine mejor que su propio reflejo. Un cazador y trampero canoso, había pasado 60 años navegando por los densos bosques de pinos y las crestas rocosas, su brújula más instinto que aguja de metal. Big Tom salió a revisar su línea de trampas habitual. Su perro de rastreo, un braco alemán de pelo corto lleno de cicatrices llamado Buster, regresó 3 días después, solo. El perro era una mera sombra de lo que fue, con los ojos desorbitados y vacíos, un gemido bajo y constante emanando de su garganta. No era el sonido del dolor, sino de puro, absoluto terror. Buster nunca se separaba de Big Tom y nunca había aullado así. El bosque se había cobrado a otro. Después de cada desaparición, Jack observaba a los soldados lobo. Su rutina permanecía rígida, pero los hombres mismos se estaban deteriorando. Su regreso al amanecer se volvía más lento, más laborioso. Los desgarros en sus uniformes se hacían más grandes, la resina negra y la sangre seca más frecuentes. Sus movimientos, antes bruscos y decididos, ahora mostraban un cansancio, un sutil tropiezo en su paso. Sus gruñidos guturales, un acompañamiento constante en sus patrullas, eran más profundos ahora, teñidos de un agotamiento crudo que rozaba la desesperación. Observó a un soldado,
con el rostro sucio de hollín e icor, tropezar contra una valla de estacas. Cuando el hombre se giró, la tela rasgada de su uniforme reveló una herida abierta en su costado. Pulsaba y desde sus profundidades emanaba una débil y enfermiza luz verde, latiendo como un corazón enfermo. Lo que fuera que estuvieran combatiendo, los estaba destrozando. Jack tenía que saberlo. Una mañana, mientras un solitario soldado lobo se detenía cerca de la entrada del viejo molino, Jack caminó hacia él con las manos abiertas, la voz baja. «Oye, soldado», lo llamó, su tono uniforme, desprovisto de desafío. «¿Qué está pasando ahí fuera? Necesitamos respuestas». La cabeza del soldado se levantó de golpe, sus ojos se entrecerraron, un gruñido bajo brotó de su garganta. No era un sonido humano. No habló. Simplemente le dio la espalda con el rifle listo y reanudó su patrulla, el gruñido desvaneciéndose con cada paso pesado. El mensaje era claro. No había diálogo, solo la misión. La escuela, normalmente un faro de orden, se sentía inquietantemente silenciosa. Jack encontró a Kelly Martin en la biblioteca, rodeada de tomos polvorientos e historias olvidadas. Era nueva en Ashton Creek, una joven maestra que se había mudado de Boston en busca de una vida tranquila. Su perspectiva fresca, no contaminada por el miedo arraigado del pueblo, la convertía en una aliada. Había notado la extraña atmósfera, las conversaciones susurradas, la forma en que los niños dibujaban imágenes perturbadoras de criaturas con dientes en los márgenes de sus cuadernos. «Los niños están dibujando esto», dijo, sosteniendo un boceto tosco de algo oscuro y larguirucho. «Y los adultos simplemente miran para otro lado». Se pasó una mano por su cabello oscuro, con el ceño fruncido. «Encontré esto». Extendió un mapa antiguo y quebradizo sobre una mesa de lectura. Era la pesadilla de un cartógrafo, dibujado a mano en pergamino, con los bordes deshilachados y manchados por el tiempo. Señaló con un dedo delicado. «Aquí es donde debería estar Ashton Creek, pero no hay nada». Jack se inclinó más, sus ojos trazando las líneas desvaídas. El área donde el pueblo se encontraba en los mapas modernos era de hecho un vacío en blanco en esta antigua carta. Pero entonces lo vio. Inscritas con una escritura delicada, casi ceremonial, había dos palabras: las tierras huecas. Su mirada se desvió hacia los campos circundantes, la tierra fértil donde generaciones de granjeros habían trabajado. Junto a la representación desvaída de una antigua arboleda de robles, había una anotación sombría garabateada, la tinta apenas visible. No asentarse. La tierra les pertenece a ellos. Un escalofrío, más frío que cualquier invierno de Maine, le recorrió la espalda. Esto no era un suceso natural. No se trataba simplemente de un pequeño pueblo en crisis. Este mapa, esta inscripción escalofriante, era la primera clave real. Desbloqueaba una verdad mucho más antigua, mucho más aterradora que cualquier cosa que hubiera imaginado. El suelo bajo Ashton Creek no era simplemente tierra, era una frontera. El vehículo aéreo no tripulado, un modelo comercial que Jack había modificado con una cámara de alta definición y una batería de mayor duración, zumbaba débilmente mientras ascendía a través de la penumbra previa al amanecer. Desde el ocultamiento de su cabaña, Jack seguía su progreso. La imagen infrarroja granulada proyectada en una pequeña pantalla portátil. Los soldados lobos se movían por el bosque como miembros fantasma de un solo organismo, sus firmas térmicas destacando contra el follaje frío y oscuro. No se limitaban a patrullar, estaban preparándose. Observó cómo arrastraban metódicamente árboles caídos, apilándolos, entrelazando ramas, creando formidables barricadas a lo largo de líneas defensivas naturales. Estos no eran obstáculos para excursionistas errantes, eran fortificaciones, un perímetro defensivo diseñado para resistir un asalto concertado. Se estaban preparando para la guerra. Una noche, con el aire espeso por el aroma a pino y una tormenta inminente,
Jack y Kelly se posicionaron en una cresta que dominaba un profundo barranco. El suelo bajo ellos estaba resbaladizo por el rocío, el viento silbando entre los pinos. Abajo, los soldados lobo habían tomado sus posiciones, sus formas agazapadas, con los rifles listos. Un silencio tenso se apoderó del bosque, roto solo por el canto de los grillos y el susurro de las hojas. Entonces, comenzó. Un rugido gutural rasgó la noche, un sonido diferente a cualquier animal que Jack hubiera oído jamás. Fue seguido por un coro de chillidos inhumanos, una cacofonía de sonidos que helaba la sangre. Los gruñidos de los soldados lobo, usualmente un retumbo bajo, se intensificaron en un desafío desesperado y salvaje. Los sonidos de la batalla estallaron. El desgarro húmedo de la carne, el crujido repugnante de los huesos, una cacofonía ensordecedora que reverberaba a través de la misma tierra. Era un paisaje sonoro de violencia primigenia, salpicado por raspaduras metálicas, como cuchillos sobre roca, y sonidos de desgarros monstruosos. El aire se volvió pesado con un olor penetrante y sulfuroso, distinto del almizcle natural del bosque. Jack agarró el brazo de Kelly, sus nudillos blancos. Su respiración se entrecortó, agitada y superficial. Esto no era una escaramuza, era una masacre. Al amanecer, mientras los primeros rayos débiles de sol perforaban el dosel de los árboles, la lucha cesó. Los soldados lobo, mermados y destrozados, se retiraron hacia el pueblo. Jack y Kelly esperaron. El silencio que siguió a la batalla más aterrador que el estruendo que reemplazó. Cuando el último gruñido se desvaneció, descendieron al barranco, sus pasos cautelosos, sus sentidos en alerta máxima. La escena era un matadero. Cadáveres de animales mutilados, ciervos, osos, incluso algunos depredadores más pequeños, yacían esparcidos entre los árboles rotos. Sus heridas no eran los desgarros limpios y quirúrgicos de una manada de lobos. Eran irregulares, abiertas como por garras enormes y afiladas como navajas, surcos profundos que hablaban de un poder inmenso y una ferocidad salvaje. Un ciervo yacía con la caja torácica abierta, algo casi mecánico en la precisión de la destrucción. Jack se arrodilló, examinando la tierra blanda cerca de un tronco de árbol destrozado. Las encontró, extrañas huellas de múltiples dedos, demasiado grandes para cualquier animal conocido, demasiado extrañas para el suelo del bosque. Y del centro de cada huella, una resina negra y reluciente resumaba, como petróleo crudo filtrándose desde el suelo. Era la misma sustancia negra que cubría a los soldados lobo. Esta era la firma del enemigo. Esa tarde, un vagabundo entró en Ashton Creek. Thomas, un hombre demacrado con una barba enmarañada y ojos salvajes y llorosos, apareció por la carretera del oeste, con la ropa hecha jirones, su andar inestable. Tropezó dentro de el hacha oxidada, balbuceando incoherentemente. Los pocos clientes presentes intentaron ignorarlo, pero sus palabras atravesaron su calma fabricada. Los soldados. «No nos están protegiendo», chilló, con la voz ronca. «Solo están manteniendo la línea, la maldita línea. Es un frente, os lo digo, un maldito frente». Señaló salvajemente hacia el bosque, sus ojos desorbitados por un terror que reflejaba el de Buster. «La tierra les pertenece a ellos». Antes de que alguien pudiera reaccionar, 2 soldados lobo aparecieron en la entrada del bar, sus ojos fijos en Thomas. No había agresión en su postura, solo una resolución sombría e inquebrantable. Se movieron hacia él con un propósito silencioso y metódico, sus manos cerrándose alrededor de sus brazos. Thomas luchó, sus gritos de «¡Línea del frente! ¡Línea del frente!» resonando contra las vigas de madera mientras lo arrastraban fuera. Desapareció con ellos en el crepúsculo que se cernía, para nunca más ser visto. Jack observó, una fría certeza instalándose en sus entrañas. Las palabras de Pete sobre la protección sonaban huecas. Los soldados lobo no estaban protegiendo al pueblo del peligro.
Estaban conteniendo una verdad, guardando un secreto peligroso, asegurándose de que los habitantes de Ashton Creek permanecieran ciegos a la verdadera guerra que se libraba en su nombre. Esto no era protección, era contención y ocultación. El frente de tormenta llegó con la oscuridad, un viento frío y cortante precediendo a cortinas de lluvia que azotaban la cabaña. La visibilidad se redujo a casi cero. A través del viento aullante y la lluvia tamborileante, Jack y Kelly observaban la carretera desde su porche. Un solitario soldado lobo apareció a trompicones, su silueta vacilando en el aguacero. Se movía con un terrible y arrastrado andar, su brazo aferrado al cuello. Incluso desde esa distancia, Jack pudo ver la herida. Un desgarro negro y abierto del que se elevaba un fino hilo de humo negro, enroscándose en el aire tormentoso como un último aliento. El soldado luchaba, sus rodillas cediendo cada pocos metros, pero seguía moviéndose, impulsado por una fuerza invisible, conducido hacia el percibido santuario del pueblo. Finalmente se derrumbó, a solo unos metros de la cerca de Jack. Jack y Kelly corrieron a través de la lluvia torrencial, sus linternas cortando la penumbra. El soldado yacía boca abajo, jadeando, su cuerpo sacudido por temblores. La herida en su cuello era una obscenidad, un desgarro irregular en la carne y el hueso, aún humeando, aún rezumando esa viscosa resina negra. Cuando Jack se arrodilló, los ojos del soldado, desorbitados y desesperados, se encontraron con los suyos. En ese momento, un sonido gutural brotó de su garganta, no un gruñido, sino un grito humano y dolorido. Y entonces, ante sus ojos, comenzó una espantosa transformación. La forma del soldado se contorsionó, los músculos se contrajeron violentamente, sus miembros se acortaron, su rostro se suavizó, los rasgos bestiales retrocedieron. El espeso y enmarañado vello que cubría su piel se adelgazó, retrayéndose en el cuero cabelludo. Fue agónico de ver, una reversión de una metamorfosis maldita. La luz verde de su herida anterior brilló intensamente, luego se atenuó. Bajo el crudo haz de la linterna de Jack, justo cuando el último aliento estertoroso salió de su pecho, el soldado lobo desapareció. En su lugar yacía un joven, innegablemente humano, su rostro pálido y flácido en la muerte. Sus ojos, sin embargo, no eran jóvenes, contenían el cansancio de décadas, el horror silencioso de batallas libradas y perdidas. Jack alcanzó el uniforme del hombre, sus dedos torpes por la lluvia. Un parche descolorido en el hombro decía, Ejército de los Estados Unidos. Otro, en el bolsillo del pecho, llevaba su nombre y rango, Sargento William Hart. Debajo, estampado en negro desvaído, había una fecha, 1944. La fría y dura verdad golpeó a Jack con la fuerza de un golpe físico. Estos no eran soldados modernos, eran hombres de otra guerra, arrancados de su lucha, arrojados a este grotesco conflicto. 80 años. Habían estado librando esta batalla durante 80 años. Examinó el cuerpo, sus movimientos precisos, profesionales. En el pecho de Hart, debajo de su camisa rota, la encontró. Una placa de identificación deslustrada, pero no la reglamentaria del ejército. Era más gruesa, más pesada, grabada con símbolos que Jack no reconoció. Coordenadas codificadas estaban estampadas en el metal, junto con una frase, tierras huecas, protegiendo la tierra de... El resto estaba borroso, oscurecido por años de suciedad y corrosión. Pero el mensaje era lo suficientemente claro. Hart y sus camaradas no solo estaban protegiendo Ashton Creek, eran la línea del frente. Una barrera delgada y desesperada que contenía a un enemigo desconocido e indescriptible. La comprensión se asentó sobre Jack como un sudario. Ashton Creek no era un pueblo tranquilo. Era una zona de preparación, una posición crítica en una guerra que se había librado en las sombras durante generaciones. Estos soldados caídos, arrancados de su tiempo, maldecidos en otra forma, habían sido los guardianes involuntarios.
Su misión no era proteger a la gente del pueblo de una amenaza local. Era mantener una línea, retrasar una marea, luchar por un mundo que ni siquiera sabía que estaba bajo asedio. La tormenta arreciaba, pero un tipo diferente de tormenta se estaba gestando en el pueblo. La atmósfera crepitaba con una tensión casi tangible. Los soldados lobo supervivientes se movían con una nueva y sombría coordinación. Ya no se limitaban a patrullar, estaban reforzando. Jack los observaba desde su ventana mientras trabajaban durante la noche, ignorando la lluvia torrencial, erigiendo nuevas barricadas, colocando pesados troncos, sus gruñidos un constante y bajo retumbo de preparación. Se estaban preparando para la batalla final, para la última resistencia. Y Jack y Kelly sabían, con una certeza escalofriante, que serían testigos. Era el momento. La culminación de 80 años de silencio y sacrificio. La noche se tragó el mundo por completo. La tormenta, la peor que Ashton Creek había visto en 50 años, desató su furia, desgarrando los árboles, ahogando la tierra en cortinas de agua y vientos salvajes. La visibilidad se medía en centímetros, pero a través del caos, una nueva fuerza se movía. Desde las partes más profundas del bosque, emergió un batallón de soldados lobo. No las escuadras dispersas de noches anteriores, sino una fuerza de combate cohesiva y disciplinada. Sus movimientos estaban coordinados, sus gruñidos un rugido unificado y aterrador, que cortaba el estruendo de la tormenta. Sus rostros, incluso en la oscuridad y la lluvia torrencial, estaban grabados con una sombría determinación. Esta era su marcha final. Jack y Kelly, armados con el rifle automático y una escopeta de caza, los siguieron. Navegaron por el terreno traicionero y resbaladizo por el barro, guiados por el mapa antiguo que Kelly había encontrado. El sendero oculto, apenas más que un camino de animales, los alejó del pueblo, adentrándose más en el bosque, hacia las coordenadas grabadas en la placa de identificación del sargento Hart. El camino ascendía por una pendiente empinada y rocosa. El aire se volvía más frío, más pesado. Entonces, a través de una repentina brecha en los árboles, la vieron. Una enorme fisura rasgaba la tierra, una herida irregular y en carne viva que se hundía en profundidades desconocidas. Era un abismo tan vasto, tan antinatural, que solo podía apreciarse verdaderamente desde el aire. Los vientos de la tormenta aullaban en su interior, creando un sonido espeluznante y absorbente, y de su boca oscura emergieron, cientos de ellos. El verdadero enemigo, criaturas sin ojos, sus largos y larguiruchos miembros terminando en garras perversas. Sus cuerpos estaban cubiertos de una armadura quitinosa, sus bocas anchas y cavernosas, llenas de fila tras fila de dientes afilados como navajas y brillantes, que pulsaban con una luz interior, enfermiza y amarilla. Salieron de la fisura como una marea de pura malicia, una pesadilla viviente hecha carne. La batalla comenzó con un rugido que trascendió cualquier cosa que Jack hubiera oído jamás. Los gruñidos guturales de los soldados lobo, aumentados por su fuerza incrementada, se enfrentaron de lleno a los chillidos sobrenaturales de las criaturas. La noche estalló en un torbellino de violencia. Los sonidos de carne desgarrándose, el crujido repugnante de huesos, el golpe ensordecedor de cuerpos quitinosos impactando contra músculo y tendón. El aire se llenó del olor penetrante y sofocante del azufre, que ascendía de la boca de la fisura, mezclándose con el sabor metálico de la sangre y el olor dulce y empalagoso de las vísceras. Era una sinfonía de aniquilación. Los soldados lobo lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación y décadas de sacrificio silencioso. Se lanzaron contra la horda, sus rifles rugiendo, sus cuerpos un escudo viviente. No había retirada. Era una lucha a muerte, una batalla hasta el último aliento, la última gota de sangre teñida de negro. Estaban manteniendo la línea, tal como había gritado Thomas el vagabundo, tal como había profetizado la placa de identificación del sargento Hart.
Jack y Kelly se acurrucaron en una estrecha grieta bajo un enorme afloramiento de granito. La furia de la tormenta y el caos de la batalla, una realidad aterradora y absorbente. El suelo temblaba bajo ellos. La escala pura del conflicto, la cruda y brutal verdad de todo, se asentó en sus mentes. Esta no era una lucha por Ashton Creek. Era una batalla por la existencia misma de la civilización humana. Una guerra secreta librada en los rincones oscuros del mundo, oculta a las masas desprevenidas. Esta era la última resistencia de los guardianes no reconocidos. A través de la oscuridad surcada por la lluvia, Jack levantó su vieja cámara desechable. Encuadró el torbellino en su limitado visor, los destellos de los rifles, los dientes brillantes de las criaturas, la carga desesperada y heroica de los soldados lobo. Presionó el obturador una y otra vez. No para un periódico, no para la posteridad, sino para sí mismo. Para grabar esta realidad en su memoria, para tener una prueba tangible, por tosca que fuera, de que lo inhumano existía, de que el mundo no era como parecía, y de que hombres valientes habían pagado el precio final para protegerlo de un horror que se negaba a reconocer. El primer atisbo del amanecer, una mancha morada y amoratada en el horizonte oriental, trajo consigo una frágil esperanza. La marea de criaturas, aún contándose por cientos pero diezmada y maltratada, comenzó a retroceder. Con un chillido sobrenatural, un último y desesperado rugido que rasgó el tejido de la noche, se retiraron. Como una corriente grotesca, fluyeron de regreso a la boca abierta de la fisura, sus dientes brillantes atenuándose, su fuerza menguando con la luz que se acercaba. La batalla, por ahora, había terminado. El silencio que siguió fue absoluto, aterrador en su totalidad. El bosque, antes una cacofonía de gritos y rugidos, estaba completamente quieto. Jack y Kelly emergieron de su grieta, sus cuerpos rígidos, sus pulmones ardiendo por el aire acre. La escena era apocalíptica. Había cuerpos por todas partes, un mosaico de carne desgarrada y huesos destrozados. Casi todos los soldados lobo habían caído, sus formas ahora transformadas de nuevo en hombres humanos, sus rostros pacíficos en la muerte, sus uniformes hechos jirones, sus cuerpos acribillados con heridas que desafiaban toda explicación. Habían mantenido la línea, habían pagado el precio. Se movieron lentamente, dolorosamente, a través de la carnicería, sus ojos escaneando el paisaje de muerte. Estaban solos, los únicos dos supervivientes, en este desolado rincón del infierno. El bosque se extendía a su alrededor, silencioso, lúgubre. Miraron hacia el pueblo, un distante cúmulo de luces a través de los árboles. Se sentía increíblemente lejano, un lugar de otra vida. Mientras tropezaban hacia la carretera principal que entraba en Ashton Creek, la quietud era profunda. El pueblo estaba vacío, desierto. Las calles, que horas antes habían estado llenas de una presencia militar espectral, estaban ahora sembradas con los pocos cuerpos restantes de los soldados lobo, sus formas humanas yaciendo rotas sobre el asfalto. La quietud era desconcertante, un eco de la batalla que acababa de transcurrir. Entonces, en el horizonte, un nuevo sonido. El bajo estruendo de vehículos pesados. Una columna apareció en la autopista, sus faros cortando la penumbra previa al amanecer. Militares modernos. Camiones militares blindados, transportes de tropas, vehículos de reconocimiento. Sus formas eran elegantes, sin cicatrices. Sus uniformes, a diferencia de los restos rasgados y empapados de sangre de los soldados lobo, estaban limpios, prístinos, sin haber visto combate. Eran la fuerza de relevo. Un oficial al mando, con el rostro sombrío e inflexible, salió del camión militar blindado de la cabeza. Su voz, amplificada por un altavoz, cortó el aire de la mañana, clara y escalofriante. Atención a todos los ciudadanos. Esta es una orden de evacuación general. Ashton Creek ya no existe. La línea defensiva se está desplazando más al oeste. Repito, Ashton Creek está evacuado.
La línea defensiva se está desplazando más al oeste. Jack comprendió entonces. La brutal y devastadora verdad se instaló en sus entrañas como una piedra fría. Ashton Creek no era un pueblo. Había sido un cebo, un puesto de control, un sacrificio deliberado. Los soldados lobo no habían estado protegiendo a la gente del pueblo. Habían estado protegiendo al mundo, conteniendo una marea de horror mientras la población desprevenida dormía. Su lucha era por una causa mayor, una guerra secreta que hacía insignificantes las vidas individuales. Ashton Creek era meramente una posición estratégica, un peón en un juego de ajedrez cósmico. Se giró, su mirada barriendo el paisaje devastado, el pueblo vacío y roto. Este no era un lugar de refugio, sino una baja de guerra. Esto no era un hogar, era un memorial. El rostro del comandante era una máscara de desapego profesional, sus ojos escaneando la línea de árboles. No a Jack, era un coronel, la insignia de su rango brillando tenuemente a la luz de la mañana. Jack se paró ante él, el olor acre del azufre aún adherido a su ropa, el recuerdo de la batalla aún vivo en su mente. ¿Qué es este lugar?, exigió Jack, su voz ronca, áspera por el humo y el terror. ¿Qué ha pasado aquí? El coronel se giró, su mirada finalmente encontrando la de Jack, desprovista de simpatía pero no de malicia. Solo una claridad cruda y operativa. Usted vivía en la frontera, señor Rains. Su pueblo era un cebo. Sus protectores eran soldados caídos, reutilizados para una guerra para la que nunca se alistaron. Mantuvieron la línea, nos compraron tiempo. Gesticuló vagamente hacia la fisura, una boca oscura ahora parcialmente oculta por equipo pesado recién desplegado. Este era un punto de estrangulamiento, un embudo, la primera línea de defensa. Hizo una pausa, un destello de algo que Jack no pudo descifrar en sus ojos. Ahora, esta área es un frente puro. Nada más. Llevaremos la lucha aquí. Somos la nueva línea defensiva, equipo moderno, personal entrenado. Las palabras fueron pronunciadas con la precisión de un informe militar, frías e inflexibles. La implicación era clara. El tiempo de los civiles había terminado. El tiempo de las ilusiones había pasado. Jack bajó la mirada hacia el viejo mapa, agarrado en su mano temblorosa. El pergamino desvaído todavía proclamaba las tierras huecas, la escalofriante anotación, no asentarse. La tierra les pertenece a ellos. Nunca había desaparecido. Siempre había estado ahí, una advertencia silenciosa grabada en el tejido mismo de la existencia. Una verdad demasiado profunda, demasiado aterradora para que los complacientes la reconocieran. Nadie había querido verla, nadie se había atrevido a creer. Mientras los convoyes de evacuación comenzaban a salir de Ashton Creek, una columna de humo negro, espeso y aceitoso, se elevó desde la línea de árboles más allá de la fisura. El viento, que se había calmado brevemente, volvió a levantarse, trayendo consigo un rugido bajo y gutural. Era distante, pero inconfundible. El enemigo estaba vivo. Se habían retirado, pero no habían sido derrotados. Se estaban preparando para una nueva batalla, un nuevo empuje contra la frágil línea defensiva que ahora se estaba estableciendo. Jack y Kelly fueron conducidos a uno de los transportes de tropas, las puertas cerrándose con un golpe sordo. Miraron hacia atrás a través de las ventanas reforzadas mientras el convoy se alejaba. Ashton Creek, su hogar, desaparecía tras ellos, disolviéndose en el humo y la lluvia arremolinados. Fue una imagen final y haunting. Una silueta de estructuras contra un cielo amoratado. Un pueblo que se había convertido en una baja. Jack sintió una fría certeza instalarse en su pecho. Esto no era el final. Era simplemente un respiro, una pausa temporal en una guerra que había durado décadas, sin ser vista, sin ser oída hasta ahora. Miró a Kelly, su rostro pálido pero resuelto. Habían presenciado algo que pocos creerían jamás, una verdad que los separaría para siempre del mundo normal. Sostuvo el viejo mapa en sus manos.
Luego sacó cuidadosamente su cámara. Una foto más. El mapa desvaído. La silueta distante de Ashton Creek. Un símbolo, pensó, de las fronteras delgadas y permeables entre mundos. La frágil ilusión de paz que protegía a la humanidad de los horrores rastreros que yacían justo más allá del velo. El mundo no era sólido, era de cristal y se estaba rompiendo. El convoy avanzaba hacia el oeste, una cinta de acero y carne que se extendía a través del paisaje devastado de Maine. La autopista era un testimonio de la evacuación repentina y brutal. Coches abandonados, puertas entreabiertas, pertenencias esparcidas por el asfalto como si sus dueños se hubieran desvanecido a medio paso. Los rostros de los evacuados apiñados en los camiones militares blindados eran un cuadro de conmoción e incredulidad. Sus ojos atormentados, reflejando una verdad demasiado terrible para comprender. Jack se sentó junto a Kelly, el rifle automático asegurado entre sus rodillas, su peso familiar un consuelo sombrío. Se acabó, susurró Kelly, su voz ronca, sus ojos fijos en el paisaje borroso, pero a sus palabras les faltaba convicción. Estaba pálida, sus rasgos contraídos, pero ahora había un filo endurecido en ella, una resiliencia forjada en el crisol del horror absoluto. Nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Jack asintió, las palabras innecesarias. El viejo mundo, aquel en el que era el Sheriff Rains, un hombre que lidiaba con disputas domésticas y pequeños robos, se había derrumbado. Ya no era un agente de la paz, era un testigo, un superviviente. Su placa, su autoridad, su lugar en el mundo ordenado de Ashton Creek, habían desaparecido. Había visto el abismo, y el abismo le había devuelto la mirada. Mientras el convoy avanzaba, el silencio en el camión militar blindado se veía a menudo puntuado por conversaciones susurradas, por los murmullos bajos y ansiosos de otros evacuados. Fragmentos de información flotaban por el espacio confinado, rumores que hacían eco de la sombría realidad de la que acababan de escapar. Dicen que hay otros lugares, otros pueblos como Ashton Creek, susurró un hombre de un pueblo vecino con la voz temblorosa. Líneas defensivas, por todo el país, por todo el mundo. Los soldados lobo, se dio cuenta Jack, no eran un incidente aislado. Eran solo uno de muchos, conteniendo la marea en rincones olvidados del globo. Su convoy era escoltado por personal militar moderno. Sus rostros impasibles, sus ojos escaneando la línea de árboles, perpetuamente vigilantes. Jack intentó hablar con ellos, pedir aclaraciones, respuestas. No ofrecieron ninguna. Sus respuestas eran cortantes, estériles, desprovistas de información. Información clasificada, señor. Seguridad operativa, señora. Sus rostros eran impenetrables, su silencio un muro. Eran soldados, no contadores de historias. Un nuevo propósito comenzó a solidificarse en la mente de Jack, endureciendo el dolor y el trauma en resolución. Había sido un defensor de su comunidad, luego un testigo de su aniquilación. Ahora, tenía que ser más, tenía que ser un mensajero. Su nuevo objetivo era claro: encontrar a otros, advertirles, decirles lo que estaba sucediendo. El mundo caminaba sonámbulo hacia el olvido, y él portaba la verdad. En el horizonte lejano, columnas de humo negro manchaban el cielo azul, elevándose desde otros pueblos, otras aldeas a lo largo de su camino hacia el oeste. Estaban demasiado lejos para identificarlos, pero el mensaje era claro. La batalla no había terminado en Ashton Creek. Simplemente se había trasladado. La guerra se estaba expandiendo, extendiéndose por la tierra, consumiendo todo a su paso. Las tierras huecas no eran solo un único lugar, eran una realidad, y la lucha acababa de comenzar. El camino hacia el oeste no era un escape, era simplemente un viaje al siguiente frente. El campo de refugiados era menos un refugio y más un campamento militar. Una ciudad en expansión de tiendas de lona de color verde oliva erigidas en una vasta y llana planicie. La vida aquí se regía por estrictas reglas militares.
toques de queda, tareas asignadas, comidas programadas. El orden era primordial, una delgada capa de control sobre el miedo crudo que hervía bajo la superficie. Jack y Kelly, procesados y asignados a una tienda comunal, observaban a los otros evacuados. Sus rostros, aunque cansados, llevaban la misma mirada atormentada que ahora reconocían en sí mismos. Hablaron con otros refugiados, intercambiando historias en susurros alrededor de la luz parpadeante de las linternas comunales. Las narrativas eran escalofriantemente similares. Gente de otras ciudades de primera línea, pueblos con diferentes nombres pero destinos idénticos. Cada uno hablaba de sucesos extraños, de protectores silenciosos y vigilantes, de cosas que se movían en la oscuridad y de evacuaciones repentinas y brutales. Los patrones eran innegables, formando un mosaico de una guerra oculta. Kelly, inquieta e impulsada, continuó su búsqueda de respuestas. Encontró un gran mapa táctico en un centro de mando erigido apresuradamente, clavado en un tablón de anuncios. Representaba a los Estados Unidos continentales, surcado por líneas, salpicado de símbolos. En las ubicaciones donde una vez estuvieron Ashton Creek y otros pueblos de primera línea, se había garabateado un emblema escalofriante. Una calavera con colmillos prominentes y perversos. Una declaración clara y cruda de una zona de muerte. Jack sabía que no podían simplemente esperar. Necesitaba entender al enemigo. Necesitaba encontrar rastros, pruebas físicas, cualquier cosa que pudiera revelar su origen, su debilidad. Necesitaba encontrar una manera de detenerlos. Merodeaba por el campamento, sus sentidos agudizados, su mente trabajando con la precisión quirúrgica de un operador. Lo encontró cerca de la valla perimetral, un hombre encorvado sobre un fuego exiguo, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la oscuridad que se cernía más allá de los reflectores del campamento. El hombre, un refugiado de un pueblo más al norte, afirmaba haberlos visto. «No siempre están ahí», susurró, su voz rasposa por el miedo. «No para todos. Ellos cambian, como sombras, invisibles para la mayoría». Habló de vislumbres fugaces, de formas en la periferia, de cosas que se movían con una velocidad y un silencio imposibles, invisibles. Eso cambiaba las reglas del juego. La capacidad del enemigo para desaparecer presentaba un desafío insuperable en combate. Un pavor frío comenzó a roer a Jack. El hermetismo militar, la evacuación inmediata, el rápido borrado de Ashton Creek. No se trataba solo de gestionar una crisis, se trataba de ocultación. No solo estaban evacuando a la gente, estaban borrando sus huellas. Una conspiración, vasta y escalofriante, comenzó a tomar forma en su mente. El ejército estaba ocultando algo fundamental, algo que iba más allá de la mera seguridad operativa. A la mañana siguiente, el hombre que había afirmado ver a los monstruos invisibles había desaparecido. Sus escasas pertenencias todavía estaban junto al fuego extinguido, pero no se le encontraba por ninguna parte. Nadie lo vio irse. Nadie lo vio ser llevado. Simplemente se desvaneció. Un pesado silencio cayó sobre el pequeño grupo de refugiados que se había reunido cerca de su lugar. Jack sintió el frío pinchazo de la comprensión. Estaban siendo observados. No eran simplemente refugiados. Ahora eran objetivos. Su conocimiento era una responsabilidad peligrosa. El campamento, lejos de ser un santuario, era una jaula dorada. El campamento, una vez percibido como un santuario, ahora se sentía como una prisión bien equipada. Los sentidos de Jack, perfeccionados por años de servicio activo y luego por las brutales realidades de Ashton Creek, se erizaban de inquietud. Observaba al personal del campamento, a la aparentemente benigna policía militar, a los administradores. Algunos se movían con una calma casi antinatural, sus ojos demasiado observadores, sus preguntas demasiado incisivas, sus miradas deteniéndose un instante de más. No solo gestionaban a los refugiados, los estaban monitoreando.
Kelly, igualmente perceptiva, expresó el miedo tácito. «Lo saben», susurró, su voz tensa. «Saben que vimos demasiado. Saben que estamos haciendo preguntas». Sus ojos se encontraron con los de Jack, resueltos. «Debemos verificar la verdad sobre las criaturas invisibles que describió ese hombre». Escapar no era simple. El campamento estaba rodeado de alambre de espino y patrullado por guardias armados. Pero Jack era un operador, no un civil. Estudió los patrones de patrulla, identificó los puntos ciegos y explotó la complacencia que venía con la seguridad percibida. Al amparo de una noche sin luna, usando sus habilidades innatas de rastreo y el pensamiento rápido de Kelly, se deslizaron más allá del perímetro, dejando atrás la ilusión de seguridad. Ahora eran fugitivos, marcados por el conocimiento que poseían. Se movieron rápidamente a través de la noche, un viaje desesperado que los llevó a los límites de otro pueblo abandonado, un lugar similar a Ashton Creek, recientemente evacuado y ahora silencioso. En las ruinas de una casa pequeña y anodina, Jack lo encontró. Escondido bajo una tabla suelta del suelo, envuelto en hule, había un diario desgastado y manchado de agua. El diario de William Hart. Jack leyó, las palabras un eco crudo del pasado. Hart escribía sobre su misión, no como un héroe, sino como un sacrificio. «No estamos simplemente defendiendo», declaraba la apretada caligrafía de Hart. «Somos la ofrenda, la frontera, conteniendo la marea del más allá». Escribió sobre las transformaciones, los cambios agónicos, la fuerza que venía con la maldición, la lenta erosión de su propia humanidad. Detalló las batallas interminables, el pavor creciente, la comprensión de que su lucha no era por la victoria, sino por retrasar lo inevitable. Luego vino la escalofriante profecía. «Vienen de la tierra misma», escribió Hart, su mano cada vez menos firme. «Su mundo se está colapsando. Son refugiados, desplazados por una catástrofe que no podemos comprender. Buscan un nuevo hogar». Las palabras pintaban un cuadro aterrador. Los monstruos no eran invasores en busca de conquista, sino seres desesperados que huían de su propia aniquilación, convirtiendo la tierra en su próximo bote salvavidas. Siguieron adelante, impulsados por la urgencia de las palabras de Hart. En una gasolinera desolada, tapiada y abandonada, lo encontraron. Una figura solitaria desplomada sobre un surtidor de combustible oxidado. Era un militar, su uniforme similar a los que Jack había visto en el campamento, pero sus ojos eran diferentes, cansados, resignados. Los miró no con sospecha, sino con una extraña comprensión. «No deberíais estar aquí», dijo, su voz un susurro grave. «Os encontrarán». No estaba tratando de atraparlos, les estaba advirtiendo. Jack extendió el diario de Hart, el viejo mapa. «¿Qué es esto?», exigió. «¿Cuál es la verdad?». El militar suspiró, un sonido pesado con décadas de carga. «La verdad es», comenzó, «que lo sabemos desde 1944. La unidad de Hart no fueron los primeros en encontrarlos, solo los primeros en ser alterados». Respiró hondo y temblorosamente. «Los monstruos no son solo refugiados, son simbiontes, necesitan huéspedes, y su nuevo hogar, su hogar perfecto, es la carne humana. La verdad, entregada en el sombrío silencio de la gasolinera abandonada, se asentó sobre Jack y Kelly como un sudario. Simbiontes, huéspedes, cuerpos humanos. Era una verdad tan monstruosa, tan absolutamente extraña, que distorsionó su percepción de la realidad, pero también proporcionó una claridad horripilante. Los soldados lobo no eran simplemente hombres malditos, eran hombres transformados, retorcidos por el mismo enemigo al que combatían, convirtiéndose en un espejo retorcido de las propias criaturas. Solo había un camino hacia adelante, sombrío y absoluto. «Tenemos que volver», declaró Jack, su voz desprovista de emoción, endurecida por el peso de la decisión. «Volver a Ashton Creek, a la fisura. Tenemos que destruirla».
Kelly lo miró, sus ojos reflejando la misma resolución sombría. No hubo discusión ni vacilación. La misión estaba clara. El viaje de regreso fue un descenso a una desolación más profunda. Ashton Creek estaba aún más silencioso, más embrujado que antes. El ejército moderno se había retirado, dejando atrás un esquelético perímetro de emplazamientos defensivos, ahora desatendidos. Las calles todavía estaban sembradas con las formas humanas de los soldados lobo caídos, un testimonio permanente y silencioso de su sacrificio. El aire todavía llevaba el leve y acre olor a azufre. Lo encontraron en las afueras del pueblo, parcialmente oculto bajo una lona de camuflaje. Un pequeño laboratorio militar prefabricado, abandonado a toda prisa. Jack se movió con precaución profesional, su rifle automático abriendo camino. Dentro, el ambiente estéril era un contraste discordante con el caos exterior. El equipo yacía esparcido, los monitores brillaban débilmente, y un baúl de campaña embalado a toda prisa reveló sus secretos. El diario de un científico. Jack leyó las entradas de pánico, cada vez más desesperadas. El científico, el Dr. Elias Thorne, detallaba el Proyecto Guardián, registrando los frenéticos intentos de comprender a los simbiontes y la aterradora comprensión de su verdadera naturaleza. Thorne describió a los soldados lobo, no como hombres lobo, sino como humanos infectados, sus cuerpos reescritos a nivel celular. Los simbiontes otorgaban una fuerza inmensa, sentidos agudizados, regeneración rápida, pero a costa de la identidad, la humanidad y, en última instancia, la vida. Eran armas biológicas, accidentales pero potentes, una medida desesperada contra una amenaza existencial. Otras entradas detallaban los frenéticos intentos de Thorne por encontrar una debilidad. La encontró, escondida en las últimas y desesperadas páginas. Frecuencia. Son altamente sensibles a frecuencias ultrasónicas específicas. Causa un dolor extremo, interrumpe su cohesión física. Había estado desarrollando bombas sónicas, potentes dispositivos acústicos diseñados para emitir estas frecuencias, un arma diseñada específicamente para la biología de los simbiontes. Y allí estaban, apiladas en un casillero de almacenamiento reforzado. Dispositivos cilíndricos, pesados, inscritos con etiquetas de advertencia. Bombas sónicas. El plan se formó rápida y brutalmente. Volverían a la fisura, colocarían las bombas sónicas y las detonarían. Era una misión suicida, pero la alternativa era la aniquilación. La guerra continuaría interminablemente, hasta que la humanidad no fuera más que un nuevo huésped para una especie alienígena moribunda. La fisura tenía que ser cerrada, permanentemente. Se movieron hacia la fisura, cada paso pesado con el peso de su decisión. Los emplazamientos defensivos restantes estaban silenciosos, desatendidos. Un crudo recordatorio de que esta lucha ahora era solo suya. El viento aullaba, trayendo consigo el distante y familiar rugido del enemigo, un presagio de la noche que se acercaba. Los simbiontes estaban regresando. La batalla final por Ashton Creek, por el mundo, estaba a punto de comenzar. Jack comprobó el rifle automático, luego la escopeta de caza. Kelly cargó las bombas sónicas, sus manos firmes, sus ojos fijos en el horizonte. El rugido de la fisura era ensordecedor ahora, un coro de chillidos guturales que vibraba a través del propio suelo. La boca oscura de la tierra estaba una vez más vomitando sus horrores. Cientos de simbiontes sin ojos, y con múltiples miembros saliendo en tropel de las profundidades. Jack y Kelly, armados con su arsenal improvisado, se movieron con una urgencia desesperada y precisa. Era el momento, la lucha final y brutal. Jack colocó la primera bomba sónica cerca del borde de la fisura, anclándola en el suelo rocoso. Kelly, moviéndose con una velocidad nacida de la adrenalina y un propósito sombrío, hizo lo mismo, posicionando otra. El aire vibraba, el suelo temblaba bajo el avance de las criaturas. Jack podía sentir la fuerza bruta de su presencia, un peso opresivo que amenazaba con aplastarlo.
Levantó el rifle automático, disparando ráfagas cortas y controladas contra la ola más cercana de monstruos, comprándole a Kelly preciosos segundos. Las balas atravesaron su armadura quitinosa, provocando chillidos agudos, pero su número era abrumador. Un simbionte masivo, sus dientes brillantes pulsando con una luz enfermiza, se abalanzó sobre Jack. Disparó, el rifle sacudiéndose en sus manos, vaciando el cargador en su pecho. La criatura se tambaleó, resina negra rezumando de sus heridas, pero siguió avanzando. Jack soltó el rifle automático, sacando el cuchillo de combate de su funda en el chaleco. Se enfrentó a la carga de frente, clavando la hoja profundamente en su articulación principal, retorciéndola. La criatura gritó, un sonido que le desgarró los tímpanos y se derrumbó. Sacó el cuchillo, girándose para ver a Kelly luchando con otro, su escopeta de caza inútil a tan corta distancia. ¡Detona!, gritó Jack con la voz ronca. La cubrió, disparando sus últimas rondas de la escopeta contra la horda que se aproximaba. Cada explosión, un estallido ensordecedor en el espacio confinado. Kelly activó la primera bomba. Un chillido agudo y penetrante rasgó el aire, un sonido más allá del oído humano. Una onda pura y concentrada de agonía que se estrelló contra los simbiontes. Sus movimientos se paralizaron. Sus dientes brillantes se atenuaron, se retorcieron. Sus miembros larguiruchos agitándose incontrolablemente, resina negra brotando de sus cuerpos. La oleada inicial retrocedió, una ola de confusión y dolor recorriendo sus filas. Kelly activó la segunda y la tercera. Las ondas de choque sónicas atravesaron la fisura, resonando profundamente en la tierra, sacudiendo el suelo con una fuerza invisible. Las criaturas gritaron una sinfonía de sufrimiento y comenzaron a retirarse, trepando de vuelta a las profundidades, desesperadas por escapar de las agonizantes frecuencias. Jack y Kelly observaron cómo el último de los simbiontes desaparecía en la boca de la tierra. Los gritos se desvanecieron. El suelo dejó de temblar. Luego, con un gemido del propio planeta, la fisura comenzó a cerrarse. No lentamente, sino con una velocidad aterradora, inmensas losas de roca rechinando unas contra otras, polvo y escombros estallando hacia el cielo. En cuestión de minutos, donde había estado la herida abierta, ahora solo quedaba una cicatriz irregular, un testimonio de la batalla que acababa de transcurrir. Habían ganado. Los monstruos fueron repelidos, el portal cerrado. Pero la victoria fue amarga, teñida con el sabor metálico de la pérdida. Eran nuevos héroes, forjados en el crisol de una guerra oculta, pero lo habían perdido todo: su hogar, su pasado, su inocencia. El mundo nunca conocería sus nombres, nunca reconocería su sacrificio. Y ese, Jack lo sabía, era el verdadero coste. Pasaron los años. Las cicatrices en la tierra alrededor de Ashton Creek sanaron lentamente, oscurecidas por el nuevo crecimiento, por la mano paciente del tiempo. El pueblo fue reconstruido, ladrillo a ladrillo, una fachada de normalidad minuciosamente erigida de nuevo. Nuevas familias se mudaron, sin ser conscientes del suelo bajo sus pies, de la guerra silenciosa librada justo más allá de su percepción. El hacha oxidada reabrió, el Motel Ashcroft colgó un nuevo letrero, y la iglesia de San Juan se llenó una vez más con los fieles del domingo. Los residentes, ajenos a todo, vivían sus vidas tranquilas, sus rutinas sin ser perturbadas por los ecos de un conflicto oculto. Jack y Kelly permanecieron en el nuevo Ashton Creek. Vivían una vida tranquila, una nueva vida, construida sobre los pedazos destrozados de la antigua. Nunca hablaron de lo que habían visto, de lo que habían luchado, de lo que habían perdido. El silencio era su vínculo, su secreto compartido, su carga perdurable. Eran supervivientes, pero la guerra había dejado su marca indeleble. Una tarde, Jack se paró en la colina que dominaba el pueblo reconstruido, el mismo lugar donde una vez estuvo su cabaña. El atardecer pintaba el cielo con tonos vibrantes, proyectando sombras largas y pacíficas.
Escuchó el susurro del viento entre los pinos, el ladrido lejano de un perro, el débil murmullo de la actividad humana. Y entonces lo oyó. Un rugido bajo y gutural, llevado por el viento, tan débil que casi se desvaneció entre los sonidos de la noche. Sin embargo, lo oyó. Lo sintió en sus huesos. Miró a Kelly, que estaba a su lado, su mirada también fija en el horizonte, su mandíbula tensa. La guerra no había terminado. Simplemente había sido repelida. Cerró los ojos. En su mente, vio el viejo mapa, el pergamino desvaído, la inscripción escalofriante, las tierras huecas. Abrió los ojos, y por un instante fugaz, mientras la última luz se desangraba en el cielo, la vio superpuesta sobre el paisaje, cruda y clara. Las tierras huecas. La guerra no había terminado, simplemente estaba esperando.